Estamos nuevamente con el oncólogo Miguel Salomón, quien en esta oportunidad nos va a hablar sobre las medidas de soporte en pacientes con cáncer. Bienvenido, doctor. Muchas gracias nuevamente por la entrevista, Lisbeth. Doctor, ¿cómo hacen los oncólogos para evitar o disminuir los dolores y efectos del cáncer en estos pacientes? El cáncer es una enfermedad que no solamente afecta a la persona desde el punto de vista emocional, sino también físicamente. El cáncer es una enfermedad que puede producir dolor, fatiga, falta de deseo de vivir, pérdida del apetito. Y el manejo de estos efectos adversos asociados a la enfermedad y o al tratamiento también son muy importantes porque son los que realmente van a incidir en el día a día de la persona. ¿Cómo hace para evitar las náuseas y vómitos que causan el tratamiento? Uno de los efectos colaterales más importantes y más temidos del tratamiento con quimioterapia son las náuseas y vómitos inducidos por esta. A lo largo de la historia, este problema inclusive condicionaba que muchos pacientes no quisieran recibir el tratamiento. Afortunadamente, en los últimos 15 años se han venido desarrollando fármacos extraordinarios que permiten minimizar e inclusive podemos decir con mucha certeza eliminar el riesgo que el paciente tenga náuseas y vómitos. Primero, los pacientes hoy en día son clasificados de una forma más adecuada y tenemos esquemas en los cuales combinamos fármacos para prevenir este efecto colateral. Los fármacos más importantes hoy en día son una familia que se llaman los cetrones. Hay unos fármacos también que son los prepitanes, los cuales disminuyen de una forma sustancial esto que llamamos emesis tardía. En el caso de la quimioterapia, que también causa la caída del cabello, ¿se puede evitar actualmente? La caída del cabello es una condición intrínseca del fármaco que tengamos que utilizar. Hay esquemas de tratamiento que son muy eficientes y afortunadamente no producen caída del cabello. También en ocasiones representa un problema laboral, porque una mujer que está sin cabello, indudablemente se le hace más difícil relacionarse, mantener su estilo de vida y trabajo. Hay formas hoy en día que podemos lograr que el cabello se caiga en mucha menos cantidad. Y básicamente todas involucran la utilización de sistemas que enfríen el cuero cabelludo, lo que nosotros denominamos sistemas de enfriamiento capilar. En la unidad de nosotros disponemos unos 8 grados menos que la temperatura normal y esto produce vasoconstricción y por lo tanto los fármacos no penetran el cuero cabelludo y no lo daña. Sin embargo, también tenemos que llamar a la cautela de que este tratamiento no es factible de utilizar en todos los casos, porque nos interesa en muchas ocasiones que el cuero cabelludo también reciba la dosis de fármaco que queremos utilizar. Fundamentalmente reservamos este tratamiento para pacientes que tienen tumores de mama que van a recibir lo que llamamos terapia adyuvante, algunas pacientes con tumores de ovario y también tenemos algunos hombres que se lo colocan con patologías en las cuales no tenemos ese riesgo. Siempre es importante recordar que nosotros utilizamos los sistemas de preservación de cuero cabelludo en aquellos pacientes en los cuales su utilización no implica un riesgo adicional a que la enfermedad progrese en ese sitio. ¿Y este tratamiento se aplica antes, durante o después de la quimioterapia? Se administra en las 3 fases. El tratamiento comienza usualmente entre 20 y 30 minutos antes, hay que colocar el sistema de enfriamiento. El paciente recibe el enfriamiento durante la administración del tratamiento y debe recibirlo entre 90 y 120 minutos después de haber culminado el tratamiento. La idea es que mientras el fármaco está circulando en sangre antes que sea excretado, ya sea por la orina o por las heces, no haya un flujo sanguíneo adecuado al cuero cabelludo y no tenga el efecto devastador de la caída del cabello. Claro. ¿Cómo evitas que se le baje las defensas al paciente? Otro efecto colateral también importante del tratamiento y que lo pone en riesgo es lo que denominamos comúnmente la baja de las defensas, que es la disminución del valor de los leucocitos, de la hemoglobina y las plaquetas. En principio hay estrategias en las cuales se ajusta la dosificación del tratamiento a la condición física del paciente, su superficie corporal, es decir, peso y talla, y afortunadamente también desde hace algunos años contamos con fármacos que se llaman factores estimulantes de colonia. Son medicinas que se administran ya sea por vía subvenosa, que estimulan a la médula ósea a producir células madres y eso logra que los glóbulos blancos en primera instancia no bajen todo lo que bajaría en otras circunstancias y en segunda instancia se bajos. Adicionalmente tenemos otro fármaco que se llama eritropoyetina, que es de hemoglobina, entonces eso es un elemento donde también podemos controlarlo.
Con respecto a las plaquetas, que sería el tercer factor en la sangre, existen también algunos fármacos que se pueden utilizar, sin embargo la eficacia no es tan aceptable como con las otras medicinas que nombré previamente, entonces solamente lo utilizamos en circunstancias muy particulares. Doctor, cuando una persona se entera que tiene cáncer, su estado emocional cambia, se desequilibra. ¿Esto afecta o empeora la enfermedad? Recibir la noticia que uno tiene cáncer indudablemente es un shock para la persona y para la familia. Es confrontarse inicialmente con la muerte y es confrontarse con muchas circunstancias de vida que a uno lo estremecen. Si la condición de recibir el diagnóstico no es manejada en forma apropiada, indudablemente que va a repercutir emocionalmente a la persona y eventualmente poder intervenir en el mediano plazo en disminuir su condición inmunológica y hacerla como más susceptible a que la enfermedad no responda en forma adecuada. ¿Cómo hace un oncólogo para que estos pacientes canalicen sus emociones? ¿Se le receta algún medicamento, algún antidepresivo? Bueno, lo primero y a mi modo de ver lo más importante es que los oncólogos debemos aprender a dar las malas noticias. Nosotros podemos ser francos con los pacientes, dar una información precisa, adecuada, pero eso no excluye que seamos solidarios y empáticos con las personas que están recibiendo la información. En segunda instancia, hay formas que podemos utilizar para ayudar a las personas a sobrellevar el proceso de la enfermedad. La primera puede ser mediante la utilización de fármacos, existen los antidepresivos que pueden ser utilizados en muchas circunstancias. Tenemos el recurso extraordinario de los médicos especialistas, los psiquiatras, que están en la plena capacidad de atender a estos pacientes, evaluarlos y medicarlos en forma apropiada, no solamente para la depresión, sino para trastornos del sueño y ansiedad. Y el tercer grupo importante en este caso es el grupo del apoyo psico-oncológico que los pacientes reciben, en el cual es un equipo multidisciplinario formado por los médicos, por los psicólogos, por terapistas ocupacionales, por sobrevivientes de la enfermedad que dan charlas motivacionales y le enseñan al paciente a entender que este es un proceso de vida, que siempre hay alguna esperanza y que podemos hacer todo lo posible para que la persona pueda sobrellevar esta enfermedad en la mejor forma posible. ¿Cuáles son esas estrategias que utilizan de soporte emocional para estos pacientes? Hay varias estrategias. Primera es la estrategia de empatía, de solidaridad. La segunda es el apoyo psico-oncológico. Este apoyo psico-oncológico se hace con entrevistas que en las primeras circunstancias son privadas, ya sea entre el psiquiatra o el psicólogo con el paciente. Hay entrevistas para el grupo familiar y los cuidadores encargados de atender a este paciente de forma tal que ellos puedan comprender la situación por la cual el paciente está pasando. Tenemos los grupos de apoyo, las terapias de grupo, en los cuales ese elemento de empatía, de solidaridad entre varias personas que sufren la misma enfermedad hace que puedan sobrellevarla de mejor manera. Tenemos charlas motivacionales para los pacientes, charlas informativas. Yo creo que el gran aliado de la oncología es la información, una información veraz, precisa, oportuna de la patología que están sufriendo. Y por última instancia tenemos terapias ancilares como la utilización de risoterapia, tenemos la medicina holística, algunos métodos de medicina complementaria que también podemos utilizar para reforzar la parte emocional de nuestros pacientes. Qué bueno. ¿Cómo haces para enfrentar esa situación o el momento cuando tienes que decirle a un paciente que tiene cáncer? Y hay pacientes que están muy negados a recibir tratamiento. ¿Cómo haces para convencerlos? Bueno, lo primero, uno coge aire profundo, no es fácil, uno tiene que ser cuidadoso con la información que dice, desde el punto de vista del tono en la cual la dice, el grado de información que el paciente está en condiciones de entender y aceptar. Siempre tenemos que ser cuidadosos cuál es el nivel de información. Hay pacientes que son muy demandantes de información y uno tiene que suministrársela con la precisión que el paciente quiere. Hay pacientes que no tienen tanto interés en entender qué es lo que está pasando y por qué está pasando, y uno debe ser respetuoso de esas circunstancias. No todo el mundo quiere saber lo que le está pasando. Entonces eso ya tiene que ser un poco intuitivo en seleccionar a qué persona le va a decir qué y cómo va a ser dicho. Mi posición personal en ese sentido es que si bien en muchas ocasiones nosotros no podemos ser optimistas, definitivamente lo que no podemos hacer es quitarle la esperanza a la persona de que pueda vivir en la mejor forma posible el mayor tiempo posible. ¿Cómo hace con esas personas que ya están llenas de información por el tema de internet y todo lo sacan de Google? Ok,
El Internet es una fuente extraordinaria de información, pero al no ser una información filtrada, los médicos debemos ejercer una función docente con los pacientes. En primera instancia, yo acepto, reconozco, inclusive utilizo el Internet obviamente para buscar información, pero siempre le pido a las personas y los oriento que utilicen páginas reconocidas, páginas de sociedades científicas, de institutos de salud reconocidos, de centros hospitalarios reconocidos, de forma tal de que la información que ellos estén tomando sea una información adecuada. Sí, porque a veces puede ser hasta fatalista. O sea, muchas veces uno consigue información que es una información sesgada, inapropiada, con una visión personal o individual dada por alguna experiencia, y eso nosotros no podemos extrapolarlo a cualquier persona. O sea, que lo ideal es buscar una información de páginas web que sean internacionalmente reconocidas, que tengan aval y que la cual uno pueda validar. Y creo que el paciente, el gran aliado lo tiene enfrente, que es el médico, para preguntar, y el médico debe ayudar al paciente en esas circunstancias. Claro. En algunos momentos te sientes como una especie de psicólogo, terapeuta, cuando tienes que enfrentar a estos pacientes. Sí, nosotros tenemos múltiples roles. Inicialmente, nuestro trabajo fundamental de médicos es atender al paciente, orientarlo desde el punto de vista de su enfermedad y el tratamiento, pero nosotros no solamente tratamos el cuerpo, tratamos el alma de las personas. Entonces tenemos que ayudarlos a entender lo que está pasando, tenemos que ser solidarios, tenemos que ser empáticos y tenemos que darle al paciente las herramientas para que él también, en una forma autónoma, pueda mejorar su condición personal. Por último, un mensaje a nuestros seguidores de 800 Noticias. Repito, mi mensaje fundamental es de que tenemos que tener esperanza. La esperanza nunca la perdemos, la esperanza tiene que ser una esperanza realista, basada en hechos, no podemos tener fantasía con esta enfermedad. El optimismo no siempre está con nosotros, pero el que no seamos optimistas no significa que no podemos ofrecerle algo a la persona. Nuestro rol como médicos, indudablemente en primera instancia, es ayudar al paciente a vencer la enfermedad, pero también nuestro rol es ayudar al paciente a sobrellevar la enfermedad hasta que ésta llegue a su final. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti. Para ustedes, Libebra son 800 Noticias.